¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue publicada en el Registro Oficial 461 del 20 de diciembre del 2023, introdujo una reforma importante en la Ley de Régimen Tributario Interno y que beneficia al contribuyente. El artículo 6 de esta ley modificó el artículo 10 en lo referente a las deducciones del impuesto a la renta. Es decir, de mis ventas yo tengo que restar mis costos y gastos, y dentro de esos costos y gastos introdujo una reforma importante que introducía los numerales 9.2 y 9.3 del artículo 10. El artículo 10, el numeral 9.2, dice lo siguiente: el contribuyente que genere incremento neto de plazas de trabajo para jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, así como las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, tendrán una deducción adicional del 50% respecto del gasto de sueldos y salarios sobre lo que se haya aportado a la seguridad social. Es decir, si en sueldos y salarios yo tengo un gasto de $1000, yo puedo a esos $1000 adicionarle una cantidad equivalente al 50%. ¿Pero de quiénes? Nos dice la reforma, el numeral 9.2, que es para los que generen incremento de trabajo a los jóvenes que están entre los 18 y los 29 años de edad. Tendrán el 50% adicional respecto del gasto de sueldos y salarios que se haya aportado a la seguridad social. Yo no puedo tener gente trabajando sin que los asegure. Entonces, dice la reforma que yo puedo obtener este beneficio. Es decir, si yo pagué $1000, un ejemplo, yo puedo utilizar $500 más, el 50% de esa masa salarial, si yo tengo trabajando a jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. La deducción, por supuesto, siempre y cuando estén asegurados. La deducción adicional será del 75% si las nuevas plazas de trabajo son de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, graduados o egresados de universidades públicas. También yo tendré acceso a ese beneficio. Así, también el contribuyente que genere incremento neto de plazas de trabajo para el sector de la construcción y agricultura tendrá una deducción adicional del 75%. Y el numeral 9.3 nos dice: el contribuyente que genere incremento neto de plazas de trabajo para personas que hayan cumplido una pena privativa de libertad superior a un año, o a sus cónyuges o parejas de unión de hecho, tendrán una deducción adicional del 75%. Es decir, las personas, nos dicen, las personas que hayan cumplido una pena privativa de la libertad superior a un año, es decir, que la persona estuvo privada de su libertad ya un año y sale. A veces les dan medidas sustitutivas y entonces tienen una libertad condicional, y si se le dio trabajo a esas personas, entonces hay una deducción adicional del 75% de la masa salarial. Pero ¿qué ocurre? Que el Servicio de Rentas Internas tenía que normar, clarificar lo que le dice la ley. Y es en la resolución del Servicio de Rentas Internas, que está vigente y que nosotros la podemos encontrar en el portal del Servicio de Rentas Internas,
la resolución 2440. La resolución 2440, que fue emitida el 13 de diciembre del 2024, nos aclara estos temas y nos da una explicación más acertada de lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, esta resolución en el artículo 2 dice la aplicación del beneficio por generación de incremento neto de trabajo. Los empleadores que al 31 de diciembre de cada año hayan generado incremento neto de plazas de trabajo conforme a las disposiciones de los numerales 9.2 y 9.3 del artículo 10, que habíamos analizado que estos numerales los incorporó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Respecto del artículo 10 del régimen tributario interno, tendrán derecho a deducciones adicionales calculadas sobre el rubro correspondiente a sueldos y salarios aportados a la Seguridad Social conforme a las disposiciones previstas en la ley y su reglamento y esta resolución. Y nos dice: para la aplicación de cualquiera de los beneficios previstos, los empleados deberán verificar, miren qué importante esto, que los trabajadores contratados cumplan con todas las condiciones tanto generales como individuales establecidas en la ley, su reglamento y esta resolución. El empleador deberá llevar un registro de los movimientos de entrada y salida de trabajadores que se generen cada año a fin de identificar a los trabajadores sobre los cuales aplique este beneficio. Yo debo llevar un historial de todos los trabajadores, si el trabajador ingresó, si el trabajador salió, de qué edad ingresó a trabajar. Para yo poderme acoger a este beneficio, tengo que llevar ese historial. Si no lo tengo, si solamente lo oigo de boca, que tengo tales o cuales personas, eso no me sirve. Tiene que ser algo documentado. Y el artículo 3 nos dice cálculo de incremento neto de plazas de trabajo. Para determinar el incremento neto de plazas de trabajo, deberá contrastarse el total de contratos en relación de dependencia registrados por el empleador en el Ministerio de Trabajo. Tengo que hacer los contratos, tengo que registrarlos en el portal del Ministerio de Trabajo. Si yo no cumplo con ese prerequisito, no puedo obtener este beneficio. De manera que tengo que revisar y contrastar los contratos que tenía registrados en el Ministerio de Trabajo al 31 de diciembre de cada año fiscal. Y tengo entonces yo que revisar la cantidad de trabajos que tenía registrados, contrastarlos con el que tengo en el presente. Por eso dice, se considera incremento neto de la plaza de trabajo el resultado de restar al saldo de trabajadores en relación de dependencia al 31 de diciembre del año fiscal que se aplica el beneficio, el saldo de trabajadores al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Es decir, yo voy a aplicar este beneficio. Tengo que restar los trabajadores que tenía registrados en el Ministerio de Trabajo al 31 de diciembre del año anterior de los contratos que yo quiero ahora acceder a ese beneficio, es decir, los contratos que tengo en el año actual. Establezco esa relación. Se efectúa el incremento neto de plazas de trabajo para jóvenes, en cuyo caso se deberá relacionar la nómina de trabajadores jóvenes registrados por el empleador al 31 de diciembre de cada año en que se pretende aplicar la devolución adicional respecto a la nómina de trabajadores jóvenes al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Primero nos habla de cuál es el incremento neto, cómo yo puedo compararlo. Y dice además que se exceptúa de lo anterior. ¿Qué se exceptúa de lo anterior? Cuando se trate de jóvenes. Por eso dice, se considera, primero dice lo que se considera incremento neto, lo que yo tenía registrado al 31 de diciembre del año anterior al 31 de diciembre del año en que yo quiero aplicar ese beneficio.
Pero nos dice también que se exceptúa de lo anterior el incremento neto de plazas de trabajo para jóvenes, cuyo caso deberá relacionar la nómina de trabajadores registrados por el empleador al 31 de diciembre en que se pretende aplicar la deducción adicional. Nos habla de una nómina, es decir, yo solamente tengo que tener la nómina de los trabajadores jóvenes que ingresaron a laborar. Y entonces yo poder saber cuál es el incremento que se ha producido. Y yo puedo entonces utilizar ese beneficio para poder restar más gastos de mi utilidad. Por eso dice la resolución que se considera incremento neto de trabajo al saldo de restar, el resultado de restar el saldo de trabajadores en relación de dependencia al 31 de diciembre del año ejercicio fiscal en que se aplica el beneficio. El saldo de trabajadores al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Hago esa relación. Y en el caso de los trabajadores jóvenes, me basta una nómina. La nómina que yo tengo. Imagínense ustedes lo que clarifica esta resolución. La deducción adicional corresponde exclusivamente a los gastos mensuales y sueldos y salarios sobre los cuales se aporta a la seguridad social, en los casos que así lo determine la ley de la materia. Para el efecto se considerará la deducción prevista en el artículo 80 del Código de Trabajo, incluyendo jornales. De manera que tengo yo que utilizar este beneficio en primer lugar si a los trabajadores los tengo asegurados, si a los trabajadores tengo registrados sus contratos. El tiempo de la aplicación del beneficio. El empleador que verifique el incremento de plazas netas de trabajo y el cumplimiento de las condiciones previstas, es decir, que están asegurados y que los contratos los tenga levantados al portal del Ministerio de Trabajo, podrá calcular el beneficio de la deducción adicional en el porcentaje señalado en la ley para el plazo de hasta 12 meses contados desde el inicio de la relación laboral, consecutivamente durante ese ejercicio y el siguiente mientras dure el contrato de trabajo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nos dice que para yo poder obtener ese beneficio adicional, el porcentaje señalado por el plazo de hasta 12 meses contados desde el inicio de la relación laboral durante este ejercicio fiscal y el siguiente mientras dure el contrato de trabajo. Es decir, tengo que tener la fecha en la cual yo le hice el contrato a ese joven y tengo que ver que se cumpla, nos dice aquí, durante el ejercicio y el siguiente mientras dure el contrato de trabajo. En el caso de la terminación de relación laboral del trabajador nuevo por cualquier causa antes del 31 de diciembre de cada año en que se quiera aplicar el beneficio, este podrá continuar con su aplicación siempre que la plaza de trabajo se cubra el mes siguiente de dicha terminación por otro trabajador que reúna las mismas condiciones. Es decir, terminé la relación laboral, ya no lo tengo ese joven, pero contraté a otro joven. Y entonces yo puedo seguir utilizando este beneficio. Finalmente nos dice cuáles son los porcentajes de deducción adicional. Nos dice, trabajador que ocupa una nueva plaza de trabajo. Personas de entre 18 a 29 años, el 50%. De 18 a 29 años yo puedo utilizar el 50%. Y utilizando el mismo ejemplo, si yo tengo un sueldo, total de sueldos, de $1,000, entonces puedo utilizar el 50%, que es $500. Nos dice, personas de entre 18 a 29 años, graduados o egresados de universidades públicas o institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fiscomisionales, puedo utilizar el 75%. Personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, 50%. Personas de cualquier edad, siempre que la actividad económica del empleador así sea construcción o agricultura, el 75%.
Personas que hayan cumplido con una pena privativa de libertad superior a 1 año, 75%. Y personas que hubiesen estado privadas de la libertad con medidas cautelares sin sentencia condenatoria ejecutoriada, el 50%. Claro, hay personas que están privadas de libertad y aún no son sentenciadas. Requisitos adicionales. Contrato juvenil. Para la aplicación de la deducción adicional de la contratación de jóvenes, es requisito que la persona contratada tenga entre 18 y 28 años de edad durante la relación laboral. Este beneficio será aplicable al empleador hasta el mes en el que el trabajador cumpla los 29 años. Miren, nos aclara todo. De 18 a 28 años, pero se puede prolongar hasta el mes en que la persona cumpla los 29 años. Y en el caso de los graduados de entidades educativas públicas, municipales o fiscomisionales es que parte privada y parte pública, parte municipal. En el caso del fiscomisional es cuando los municipios hacen un convenio con instituciones privadas y entonces dan la educación por fiscomisional. Para la aplicación de esta deducción adicional por contratación de trabajadores jóvenes graduados o egresados de centros educativos referidos en el segundo inciso numeral 9.2 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la condición podrá verificarse en los títulos, certificados o registros correspondientes, es decir, la institución que lleva los registros de los graduados de las universidades y institutos superiores. Entonces yo ahí puedo verificar cuál es el título de esa persona y si se incorporó en esa institución. Para la aplicación de la deducción adicional por contratos a personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, tales pensiones deberán constar en sentencia o acuerdo transaccional. El empleador solo podrá aplicar el beneficio durante los meses en que las pensiones hayan sido pagadas. Hay muchas personas que no pagan sus pensiones alimenticias. Podrá utilizar ese beneficio solamente en el mes en que pagaron las pensiones alimenticias. Estos son cosas importantes, temas importantes que nosotros deberíamos siempre tenerlos al día. Puedo utilizar mucho más dinero en gastos para poder estar en mi evento. Hay muchos patronos, muchos empleadores, y esa es la realidad, que a veces utilizan lo que antes se llamaba los RICES, hoy son negocios populares, y tratan de aumentar su gasto con esta factura y pagan una comisión a las personas que les dan estas facturas. A veces son 500, 600, 700 dólares. Pero miren ustedes, pueden utilizar sin necesidad de estar pagando comisiones a quienes le dan esta factura, solamente asegurando a su gente, haciéndole los contratos de trabajo, pueden utilizar hasta el 50% de su masa salarial, que es más de la comisión que pagan por utilizar un gasto para poder restar de su venta. Estamos para hacerles los análisis, estamos en Territorio Cifras Económicas, nuestro celular 099-214-3960, WhatsApp 093-905-50-64, correo cifrecon terminante 1995 @hotmail.com. Te hacemos esta revisión, te analizamos cuáles son los contratos de personas jóvenes que tú tienes, o de personas que pagan pensiones alimenticias, o de personas que están privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Te revisamos, y si tú no les has hecho contratos, te hacemos los contratos. Si no los has asegurado, aseguramos a las personas, cumplimos esos dos requisitos: contratos levantados al portal del Ministerio de Trabajo y que tengan un aseguramiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esas son las dos condiciones sine qua non para poder utilizar un porcentaje de la masa salarial que está entre el 50 y 75% para que lo que se pague el servicio de rentas internas por concepto de impuesto a la renta disminuye, y al disminuir va a haber menos egresos de efectivo, y al haber menos egresos de efectivo va a haber un correcto manejo del flujo de caja. Cifras Económicas y Tributarias te ayudan en esta gestión importantísima
que lo puso en vigencia la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y que lo clarificó la Resolución 2240 del 13 de diciembre del 2023. Queremos ayudarte, llámanos, será un placer servirte para que tu pago de impuestos a la renta sea mucho menor y no estés pagando comisiones por adquirir facturas a negocios populares. Simplemente utiliza lo que dice la ley y de esa manera tu pago de impuestos a la renta pondrá un alivio en tu flujo de caja y te permitirá manejarte de manera eficiente y eficaz. Llámanos, celular 099-214-3960, WhatsApp 093-905-5064, correo cifre con terminante 1995 @hotmail.com. Llámanos ahora.